Muy bien. El derecho legal para actuar como Cristo o actuar en lugar suyo. Ahora vamos a ver el poder que tenemos en el nombre del Señor Jesucristo. A lo largo de toda esta enseñanza, mantengamos en mente un versículo que documenta todas las razones para lo que vino nuestro Señor Jesucristo. Por favor, pasá a Juan 10. Juan 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si Jesucristo vino para traer esta clase de vida, quiere decir que antes que Él viniera no estaba disponible. El Salvador se refería a la vida espiritual abundante que estaría plenamente disponible a partir del día de Pentecostés. Esa vida nueva está disponible hoy y nos permite actuar en el nombre de Él, en el nombre del Señor Jesucristo. Para entender mejor el uso de la expresión en el nombre de, vamos a anotar algunos puntos claves, ¿sí? Presta atención. Uno de los puntos es que solamente es invocado el nombre de un superior. Otro punto, utilizar el nombre de un superior es declamar y ejercer la autoridad de quien es nombrado. Otro punto, tal poder requiere que uno sea debidamente comisionado por el nombrado. Hay cierta libertad de discreción en el ejercicio de la autoridad del nombramiento de autoridad. Y otro punto es, el propósito de invocar el nombre debe armonizar con la voluntad del superior nombrado. Es decir, si alguien te da la potestad de que vos puedas usar su nombre, obviamente parte de esa potestad de que te la da de su propia voluntad. Eso es lo que quiere decir eso. En tiempos bíblicos, un siervo hacía negocios en nombre de su amo. Así fue con quienes servían a Abraham y con José que gobernó Egipto en el nombre de Faraón. Por mencionarte algunos ejemplos. Hacer algo en nombre de algún superior es representar a esa persona utilizando toda la autoridad del superior para lograr su voluntad. Las multitudes reconocían que Dios había enviado al Señor Jesús, es decir, que la gente reconocía que el Señor Jesús era su agente, su representante, y que actuaba en nombre de Él. Por favor, pasa a Mateo 21. Seguimos en los evangelios. Es decir, son muy ricos los evangelios en este tema. Mateo 21, versículo 9. Y la gente que iba delante y que iba detrás aclamaba diciendo, Hosama al Hijo de David. Bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. La autoridad de Jesucristo provenía de Dios, no de sí mismo. Él ministraba en nombre de Dios. Así, Él hacía que la voluntad de Dios, quien está en el cielo, ocurriera sobre la tierra. Luego Jesús extendió su autoridad, dada por Dios, a sus discípulos, diciéndoles que hicieran sus trabajos en su nombre, ya que Dios le había dado esa autoridad y ese nombre. Por favor, volvé a Juan, pero ahora en el capítulo 14, Juan 14, versículo 13. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. 14. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. ¿Ves? Justamente en este registro explica clarísimamente el trámite a seguir. El pedido es al Padre, a Dios, en nombre de quien nosotros representamos, pues Él previamente nos representó a nosotros en la cruz. Ese es un todo con distinción, pues uno no tiene garantía de respuestas por cosas por fuera o en contra de la palabra de Dios. Todo tiene que armonizar con la palabra y la voluntad de Dios, lo que pidieres, obviamente. Dios mismo envió a su Espíritu Santo en nombre de Jesús. Esto muestra el respeto que el mismo Padre Celestial tiene por el nombre de su unigénito Hijo, que Él mismo puso por encima de todo nombre.
Seguimos en Juan 14, pero ahora en el versículo 26. Me imagino que estarás ahí. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Como Jesús ya no iba a estar sobre la tierra, entonces el mismo Padre Celestial envió a un Consolador que nos recordara todo lo que Jesús había dicho y hecho. Eso hizo el Padre en nombre de y en lugar del Señor Jesús. Bueno, ahora pasa al capítulo 15 del mismo Juan, por favor, 15, versículo 16. Juan 15, 16. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dios no hace acepción de personas. Jesucristo siempre hizo la voluntad de Dios. Si Jesús eligió a los discípulos a quienes tenía enfrente de sí cuando decía esto, es lo mismo que si nos lo hubiese dicho a nosotros. Es la misma situación. Cada vez que pedimos al Padre algo, obviamente de acuerdo con su palabra y en el nombre del Señor Jesús, Dios nos lo da. Eso es lo que dice este versículo, es clarito, ¿sí? Ahora pasa al 16 de Juan, al capítulo 16 de Juan, por favor. Juan 16, versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dará. Es decir, os lo dará. 24. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pedid y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Bueno, te cuento que hay aproximadamente unos 25 registros en los evangelios al respecto de Jesús hablando a sus discípulos que actúen en su nombre. A partir luego del día de Pentecostés, hay una buena cantidad de registros relacionados con frases como en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús y algunas otras variaciones. Por cuestiones de tiempo te vamos a dar 5, pero después, cuando tengas tiempo, por eso siempre te exhortamos desde acá a que leas mucho la Biblia y que la estudies a la Biblia, porque esa es la palabra de Dios revelada, ¿sí? Bueno, vamos al punto. Vamos a ver estos registros en donde se utiliza el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de Jesús, el nombre del Señor, ¿sí? Hechos 3, por favor. Vamos a estar en Hechos, en 3 versículos. Hechos 3, versículo 6. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Ahora en el capítulo 4 del mismo Hechos, en el versículo 18. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. En el capítulo 9, por favor, de Hechos, 9:29, dice, y hablaba denodadamente en el nombre del Señor y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Ahora pasa a Efesios 5, ¿ves cómo vamos viendo cómo se utiliza ese nombre? ¿Y por qué? Porque es la voluntad de Dios que utilicemos ese nombre y está disponible utilizar ese nombre. Efesios 5:20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Colosenses 3, versículo 17. Colosenses 3, 17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él.
Nosotros, como hijos de Dios y hermanos del Señor Jesucristo que somos, hemos sido nombrados, al momento de haber renacido del Espíritu de Dios, a utilizar el poder y autoridad del nombre del Señor Jesucristo para lograr en nuestra vida y alrededor de nosotros la voluntad de Dios. Hemos sido llamados a ministrar en el nombre de Jesucristo después de haber sido bautizados con el Espíritu Santo. Por favor, pasa a Hechos 2. Hechos 2, versículo 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora vamos a hacer unas preguntas lógicas. ¿Qué diferencia hay si estas palabras son dichas por Pedro o por vos? No hay diferencia, ninguna, pues es la palabra de Dios que actúa en los creyentes. Es decir, ¿vos crees la palabra? Listo, la palabra de Dios actúa en vos. Es así de simple. Como Pedro creyó esa palabra de Dios, actuó en la vida de Pedro. Vos crees esa palabra de Dios, va a actuar en tu vida. Es así de simple. Ya vimos anteriormente a otros hermanos en Cristo actuar en el nombre de Jesucristo. Ahora es el turno de ver a Felipe actuar en ese mismo nombre, que de inmediato el uso del nombre fue seguido por un resultado deseado. Es decir, se bautizaron hombres y mujeres precisamente en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Hechos, por favor. No sé si habíamos quedado ya en Hechos, pero ahora en el capítulo 8. Hechos 8. Es muy emocionante todo esto, es muy hermoso. Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Mirá, lo mismo ocurre si vos usás ese nombre ahora mismo. Hechos 8:12 nos provee el objetivo de servicio en nuestro mover la palabra de Dios, que son dos: anunciar el evangelio del reino de Dios y anunciar el nombre del Señor Jesucristo. Si confesás con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces fuiste bautizado en Cristo y de Cristo estás revestido. Bien, actúa como Él. Tenés Espíritu Santo y eso es tu poder para poder hacer sus obras y aún mayores. ¿Sabés dónde dice eso? En Juan 14:12. Después, cuando tengas tiempo, lee por favor Juan 14:12, que dice que vos podés hacer sus obras y aún mayores. Después léelo. Ese es tu poder para hacer y hacer lo que Él fue e hizo. El poder es la habilidad de actuar en nombre de otra persona y está limitado al total de los recursos que tenga la persona a la que se representa. Ahora, en nuestro caso, el límite serían los recursos de Dios en Cristo. Te lo voy a repetir, porque esto te lo tenés que meter en la cabeza. ¿Sabés cuál es el límite en este caso? Vos vas a representar a un presidente de una nación. Listo, tu límite va a ser lo que ese presidente representa. Ahora, en nuestro caso, el límite de los recursos son los recursos. Bueno, ese es el límite que tenemos. Así que y está dado por Dios. Él nos da ese límite. Él nos dijo cuál es el límite que tenemos. Por favor, meditalo, trabajalo en tu cabeza para poder después aplicar ese poder. Efesios, por favor. Efesios 1. Por eso es tan importante ir a la palabra de Dios, para saber quién sos. Si no, no vas a saber. De otro modo, no vas a saber quién sos. No sabés. Y el adversario se ocupa bien de taparte información para que vos no puedas saber quién sos. Pero una vez que vos creíste y confesaste, te puedo asegurar que sos lo que dice la palabra de Dios que sos. Efesios 1:17, por favor.
para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. 18. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. 19. Y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Dios lo dice esto en su palabra, ¿sí? Dios puso en nosotros riquezas de gloria. Esa es nuestra herencia que está en nosotros, en nosotros. También dice que su poder, el poder de Dios, tiene supereminente grandeza para con nosotros. Pero dice también un poquitito más. Fíjate, ¿quiénes somos nosotros? Los que creemos. Sí, este poder para con nosotros está disponible para todo hijo de Dios, pero se transforma en usable, en táctil, en visible, ¿cuándo? Cuando creemos, cuando los que renacimos creemos. No basta solamente con ser salvo. Tenés que ser salvo e ir al conocimiento de la palabra de Dios para poder creer y actuar según ese poder, ¿sí? 20, versículo 20. Ese poder, el poder de su fuerza, ¿qué? ¿Qué dice el 20? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. 21. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La palabra de Dios dice que es Dios en Cristo en nosotros. No es Cristo físicamente en la persona, sino son sus logros en nosotros. Si quien está en nosotros tiene todas las cosas, excepto a Dios, bajo sus pies, quien está en nosotros y nosotros tenemos todas las cosas bajo sus pies. ¿Se entiende? Si Cristo está en vosotros y bajo sus pies están todas las cosas, bajo tus pies también están todas las cosas, porque Cristo está en vos. Eso es lo que está diciendo esta palabra de Dios. Somos parte de ese cuerpo y gracias a lo que la cabeza del cuerpo hizo, Jesucristo, estamos todos llenos de Él. Ningún hijo de Dios tiene que viajar ni muy lejos ni muy cerca para hacerse del poder. Ese poder de ser como Cristo nos habita y está dentro nuestro. Por favor, anda a Filipenses 2, versículo 8, Filipenses 2, 8. Y estando en la condición de hombre, Jesús estaba en esa condición, pues eso es lo que Él era hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Otra pregunta básica. ¿Por qué pensar que este nombre tuvo poder solamente en la boca de los apóstoles? Recordá, Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre por encima de otro nombre, y luego de eso, el Padre decidió que sería una buena idea ponernos espíritu dentro y tener ese inmenso e inmedible poder dentro nuestro. Cuando usamos ese nombre según la palabra de Dios, toda rodilla se dobla aún hoy día en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese nombre se nos ha dado para que tengamos poder para la vida abundante en el día de hoy. Romanos, por favor. Romanos 8, versículo 16. Dice, Romanos 8, 16. El Espíritu mismo
da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Mirá lo que hace el espíritu con mayúscula, que es Dios, con el espíritu con minúsculo, que es el don que Él nos dio. Que Él mismo, Dios, puso dentro nuestro. Dice que da testimonio que somos hijos de Dios. Y cada vez que vos dudes, porque a veces nos pasa, porque estamos en este mundo que todavía está bajo la potestad del adversario, y de tanto en tanto hay alguna duda. Entonces, cada vez que dudes, andá a un costadito del problema y empezá a hablar en lenguas. Empezá a hablar mucho en lenguas. Y dejá que ese espíritu, Dios, le dé testimonio a tu espíritu que tenés dentro de que sos un hijo de Dios que está en medio de ese problema. Y vas a ver cómo empieza a iluminarse todo y se empieza a arreglar todo. Porque Dios no te dice que no vas a tener problemas. No miente Dios. Dios no te dice, no, mirá que ahora no vas a tener ningún problema. No, va a haber algún problema. Por eso te puso esta herramienta tan importante de que Él da testimonio con tu espíritu dentro tuyo, cuando vos hablás en lenguas, para reconocerte vos mismo y recordarte de que sos un hijo de Dios. Nada más y nada menos que sos un hijo de Dios. Punto. Versículo 17. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos ¿con quién? Con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿Viste? Dios no te miente. Si vos padecés algo, listo. No te dice que no vas a padecer nada, pero también te está diciendo que juntamente con Él vas a ser glorificado. Nuestra identificación con Cristo es más allá de lo que podamos comprobar con nuestras mentes finitas. Él padeció por nosotros, de tal modo que es como que nosotros mismos hayamos pagado el precio con nuestra propia sangre. Si Él nos representó en los padecimientos debidos para la redención, entonces también nos representa hoy cuando seamos glorificados. ¿Entendés? Versículo 18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Entendés? No existen las aflicciones de ahora, no existen comparadas con la gloria venidera. ¿Son tiempos duros estos? Y sí, lo son, pero también lo fueron los de Pablo cuando por revelación de Dios dijo esto que acabamos de leer. Ahora, ¿cómo hacer que el efecto de estas aflicciones no nos detenga para mover la palabra de Dios? Y bueno, nos enfocamos en esa gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, ¿sí? ¿Y cuál es esa gloria venidera? Mirá, escuchá. Cuerpo nuevo, vida nueva, un cuerpo y una vida como el cuerpo y la vida de Cristo ahora. Este es un anhelo ardiente, no solamente tuyo. Toda la creación de Dios quiere regresar a ese estado original de la humanidad antes del pecado de Adán y Eva. Por favor, seguimos en el 19, Romanos 8, versículo 19. Dice, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. 21. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Si amás la venida del Señor Jesucristo, vos formás parte del versículo 23. Queremos que Cristo venga ya, ahora.
Pero mientras viene, mejor que nos ocupemos de seguir haciendo disponible la palabra de Dios que tanto bendijo nuestras vidas. Es decir, mejor que hagamos lo que hizo Felipe, de anunciar el Evangelio del Reino y el nombre del Señor Jesucristo. Por favor, pasá a Efesios. Efesios 4, 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Jesús subió a lo alto llevando cautiva la cautividad, y esto hizo además, dio dones a los hombres. ¿Cuántos de esos dones usás? Porque ya los dio. No necesita volverlos a dar. Sos vos quien necesita utilizarlos para bien tuyo y de los demás. Colosenses, por favor. Pero tenemos que creérnoslo esto, porque si no, no funciona. Si vos recibís la información y después decís, no, es imposible. No, si Dios te dice que es posible, es posible. Vos creas que es posible o no, independientemente de eso, Dios dice que es posible. Colosenses 2, versículo 13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio, clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Escuchá. Nos dio, anuló, nos perdonó, quitó, clavó, despojó, exhibió y triunfó. ¿Por qué vivimos como si nosotros fuéramos los anulados, quitados, clavados, despojados y derrotados? ¿Quién nos metió eso en la cabeza? Quien está en nosotros es el ganador, no es quien va a ganar. Ya ganó. No permitas que nada ni nadie te convenza de otra cosa que la que Dios dice que sos. No le creas al mundo, créele a Dios. Vos decidís qué creer y con eso decidís el resultado en tu vida. No te conformes a este mundo. Pasá Romanos, por favor. Romanos 12, versículo 2. Escuchá. No os conforméis a este siglo, siglo es mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si en tu vida hay algo que no sea agradable y perfecto, entonces ya sabes que no viene de Dios, pues todo lo que tiene que ver con Él es agradable y perfecto. Hechos 2, volvemos al libro de Hechos, Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Esto hizo Pedro y miles de personas renacieron. Bueno, esto hagamos y se producirá exactamente lo mismo, pues ese nombre que utilizó Pedro es el mismo que podemos utilizar vos y yo hoy en día. Está disponible. Volvemos al Evangelio de Juan. Ya los habíamos leído estos versículos, pero ahora volvemos de vuelta. Juan 14, 13. Porque ahora ya tiene otro sentido leerlos, ¿entendés? Juan 14, 13 dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Bueno, ¿querés glorificar al Padre?
Muy bien, pedí en el nombre de Jesucristo. ¿Usaste el poder que tenés en ese nombre? Bueno, fíjate, vos tenés el poder para usar el poder que te fue dado. Pero vos tenés que hacerlo, acordate. Nada más y nada menos que en el nombre del Señor Jesucristo tenés disponible todo el poder de Dios, de acuerdo a su voluntad, por supuesto. Eso es más que claro, ¿no es cierto? Por favor, pasá a 1 Corintios. Es muy importante que sepamos todo esto, todas estas cosas, todos los hijos de Dios, porque para Dios somos todos iguales, independientemente de la posición que vos ocupes dentro de tu grupo, de creyentes, todo. Pero vos, independientemente de eso, pertenecés al cuerpo de Cristo. Eso es lo que realmente ve Dios, que vos renaciste, vos creíste y renaciste. Entonces sos lo que Dios dice que sos. Por eso es tan importante que vayas a la palabra de Dios para poder ver todas estas cosas. 1 Corintios, por favor, 2, dije, versículo 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. 8. La que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. ¿Te das cuenta? En el momento que el Redentor caminaba en esta tierra, podía estar solamente, y obviamente, lógicamente, porque podía estar solamente en ese solo lugar. Pero hoy es Dios en Cristo, en muchas personas a la vez, por todos lados. ¿Te das cuenta de lo que significó que haya sido guardado ese secreto? Para que después, porque si no, no lo hubiese crucificado a Jesucristo, lo hubiese dejado. Pero mirá que él quiso hacer el negocio de sacarse a Jesucristo de encima, y ¿qué se obtuvo? En realidad, Dios, que tenía preparado varios Cristos a partir del día de Pentecostés. Eso es lo que te está diciendo esto. Muchos Jesucristo haciendo bienes y sanando. Difícil de parar para nuestro adversario, ya no lo puede parar. Jesús estuvo solamente en Jerusalén, destruyendo las obras del diablo, anunciando así el reino de Dios. Cada vez que un hijo de Dios, donde sea que se encuentre, opera el poder de Dios que le fue dado al momento del nuevo nacimiento, es Cristo andando. Anda mucho, y como quien no quiere la cosa, pero ciertamente queriendo la cosa, destruí mucho los trabajos del diablo. Andando como Jesucristo, es así como podés destruir los trabajos del diablo. Tenemos el derecho legal dado por Dios de usar el nombre de Jesucristo en todo lo que hagamos. Así que hagamos y digamos todo en el nombre del Señor Jesús y demos gracias a nuestro Dios y Padre en su nombre. Este maravilloso nombre abre todas las puertas que necesitamos abrir para declarar al mundo del reino de Dios, y creer en este nombre es un mandamiento junto con el que amarnos unos a otros. Primera de Juan 3, versículo 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Cuando sea que creamos en el nombre del Señor Jesucristo, haremos sus obras y aún mayores, pues Él ya fue al Padre. Por favor, Juan 14, versículo 12. De cierto os digo, que el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Las obras de Jesucristo y aún mayores cuando uno cree en Él. ¿Cuántas veces nos ponemos orgullosos de lograr las tareas que consideramos importantes? ¿Cuántas veces nos pone contentos cuando cumplimos un trabajo que alguna otra persona nos encomendó? ¿Cuánto más si el trabajo es para Dios? ¿Te parece que es mucho decir que podemos hacer obras aún mayores? Sin embargo, eso es lo que dice la palabra de Dios, que obras aún mayores. Juan 6, por favor. Juan 6, 27. Trabajad, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. 28. Entonces le dijeron,
¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. A ver cuál es la obra, que creáis en el que Él ha enviado. Cuando vos confesás con tu boca que Jesús es el Señor y creíste en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, creíste en su nombre, Dios te hizo su Hijo, ahora que sos renacido del Espíritu de Dios, seguí creyendo en ese nombre. La obra de Dios es creer en el nombre del Señor Jesucristo, hagamos las obras de Jesucristo y aún mayores. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesucristo, por esta palabra maravillosa, Dios, y por habernos dado este privilegio y esta responsabilidad de poder usar el nombre del Señor Jesucristo en todas circunstancias. Te amamos, te veneramos y precisamente en ese nombre te damos gracias.